Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. La industria de defensa occidental se encuentra al límite a causa de la guerra en Ucrania. La falta de capacidad de producción en las fábricas, la escasez de trabajadores especializados, los cuellos de botella en la cadena de suministro, los altos costes de financiación e incluso las regulaciones medioambientales están frenando el esfuerzo para aumentar la producción de armas y municiones en Europa. Esto está suponiendo todo un desafío para Ucrania y para sus aliados. La guerra de desgaste en el Donbass ha terminado convirtiéndose de este modo en una carrera armamentística entre Rusia y los miembros europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que tratan de reforzar sus propias defensas ante la creciente amenaza que representa el Kremlin. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insistió en el cuello de botella que se había formado en esta industria durante su visita a Washington hace 2 meses. Recordó ante el Congreso estadounidense que los rusos tienen ventaja en artillería, en municiones y también en aviones. El último paquete de ayuda de Estados Unidos, valorado en $1.800 millones, incluye proyectiles de artillería y mortero, cohetes de mayor alcance, la primera batería antimisiles Patriot y equipo que transforma proyectiles no guiados en municiones de precisión. Pero no sucede lo mismo con Europa. Los ejércitos europeos son pequeños y ya iban escasos de reservas antes de comenzar la guerra. La industria armamentística local funcionaba al ralentí porque la demanda de armas y de municiones era muy pequeña. La guerra está consumiendo munición a un ritmo no visto desde la Segunda Guerra Mundial. Luego la ha puesto en jaque. El ejército ucraniano dispara unos 6.000 proyectiles de artillería cada día y tienen ya problemas para reponerlos. Pero los rusos no dan tregua. Según una estimación hecha por la inteligencia británica, el ejército ruso estaba empleando cada 2 días, el pasado mes de diciembre, en el frente del Donbass, el equivalente en municiones al stock total del ejército británico. En estos momentos, ningún país de la OTAN, con la excepción de Estados Unidos, tiene reservas suficientes de armas para librar una guerra concentrada en la artillería. Carecen también a día de hoy de la capacidad industrial para fabricar a corto plazo esas reservas. Eso significa que la OTAN no podría defender su propio territorio si fuera atacado ahora mismo por un gran ejército. Según el gobierno alemán, en estos momentos su país carece de munición para resistir más de 2 semanas en el caso de un ataque ruso. Eso les sitúa por debajo de los requisitos de la OTAN, que impone a sus miembros reservas de munición para al menos 30 días de combate. La escasez de misiles y proyectiles se debe esencialmente a la ausencia de guerras y amenazas externas durante las últimas décadas y también al cambio de las doctrinas militares de los ejércitos de la OTAN. En lugar de poner la vista en grandes batallas artilleras, al estilo de las que había en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se han concentrado en guerras asimétricas que se libran contra enemigos asistidos por armamento sencillo y de bajo coste. Pero la guerra en Ucrania se parece en muchos puntos a la Segunda Guerra Mundial. El uso de la artillería es intenso por ambas partes, intenso y continuo. Ucrania emplea unos 40.000 proyectiles de artillería del calibre 155 de la OTAN cada mes, pero la producción anual total de este tipo de proyectiles en Europa ronda los 300.000. Ese es el cuello de botella al que se refería Zelensky en Washington, un problema que debe resolverse cuanto antes si Ucrania pretende ganar la guerra. La invasión rusa de Ucrania el año pasado, hace poco más de un año, fue el punto de inflexión el golpe que muchos líderes europeos necesitaban para incrementar de una vez el gasto en defensa, después de un montón de años de hablar de este tema, sin luego llegar a hacerlo nunca. La OTAN acordó hace ya unos años, pues casi 10 años, en 2014 exactamente, hace 9 años, que sus miembros tendrían que destinar el 2% de su PIB a gasto en defensa. El 2% del PIB de Estados Unidos evidentemente no es lo mismo que el 2% del PIB de Estonia, como es lógico, pero vamos, que se pusieron el límite ahí, a partir del 2%, evidentemente si quería gastar algo más, pues no habría problema, pero que fuese un mínimo de un 2%. Pero la mayor parte de países
europeos en aquel momento no llegaban a esa cifra. De hecho, muchos, la mayor parte todavía, siguen sin llegar a esa cifra. Bueno, en ocasiones se quedaban y se siguen quedando por debajo de la mitad. Es decir, gasto en defensa equivalente al 0,9, al 0,8, al 1% del PIB. Prometían mucho, eso sí, en cada cumbre de la OTAN, que ese año sí que iban a cumplir, pero nada, luego se olvidaban rápidamente. Al aprobar los presupuestos del año siguiente, no cumplían, o si incrementaban algo, los incrementos eran mínimos. El gasto en defensa no es popular. Los países de la OTAN, la práctica totalidad, son democracias y por lo tanto sus gobiernos no tienen garantizado el puesto. De ahí que tengan que ser reelegidos, y para ser reelegidos tienen que ser populares. Ningún gobierno quiere decir a los votantes que va a gastar miles de millones de euros o de dólares o de libras esterlinas en armas, que los va a dedicar al ejército pudiéndolos dedicar a otras cosas. Los países de Europa Occidental son estados asistenciales gigantescos que consumen buena parte del presupuesto. Así que, como los recursos son limitados, cada euro dedicado al ejército es un euro que sale de otras partidas que son mucho más provechosas en términos electorales para los gobiernos. Pues bien, la guerra de Ucrania, en esas estaban, la guerra de Ucrania les despertó de golpe y ahora los miembros de la OTAN, que son un total de 30, casi todos en Europa, pues todos en Europa con la excepción de Canadá y de los Estados Unidos que están en Norteamérica, deben convertir esas promesas de aumento de gasto militar, lo tienen que convertir en realidades, es decir, en partidas presupuestarias asignadas al propio gasto militar. En una palabra, tienen que convertirlas en armas y en municiones, y además tienen que hacerlo lo más rápido posible, porque el ejército ucraniano, que es a quien están ayudando con todo lo que tienen o todo lo que pueden, está quemando sus suministros, los suministros occidentales, a un ritmo no visto desde la Segunda Guerra Mundial. El cambio de tendencia, hacia un mayor gasto en temas de defensa, es muy visible en Alemania, que es el país no el más grande, no el más extenso de Europa. El más extenso de Europa, curiosamente, es Ucrania. Es el país, si no incluimos a la parte europea de Rusia, que en ese caso sería Rusia, como es lógico, pero Rusia es un país bicontinental. A Turquía le pasa lo mismo. Solo una parte está en no sé qué porcentaje del territorio, pero es pequeño, debe de rondar el 8, el 10% quizá, el resto está todo en Asia. De los que están totalmente en Europa, el país más extenso de Europa es Ucrania, seguido, si mal no recuerdo, de Francia. Luego creo que ya le viene España. Alemania no es especialmente extensa, pero sí el más poblado y desde luego el país que tiene el PIB mayor. Por lo tanto, todo lo que haga Alemania no pasa desapercibido. Durante años los alemanes remolonearon mucho. De hecho, eran los que más remolonearan, porque no era una cosa popular. El pacifismo, como el ecologismo, tiene mucho predicamento en Alemania y ningún político quería llegar a las elecciones. En aquel entonces gobernaba Angela Merkel. Ningún político quería llegar con la idea de que iba a reforzar, por ejemplo, la Fuerza Aérea o la Bundeswehr o el Ejército de Tierra, ¿no? Lo consideraban innecesario. A fin de cuentas no había guerras y no tenían ninguna amenaza. El telón de acero había caído muchos años antes y no había... Rusia era un país amigo que les suministraba grandes cantidades de gas y los problemas del mundo les quedaban un poquito lejos, o un bastante lejos. Qué sé yo, Irak o Afganistán son lugares muy lejanos de Alemania. Llegaron incluso a posponer la elección de un nuevo avión de combate que lo necesitaba la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, para renovar sus viejos Panavia Tornado. Unos cazas de fabricación europea, los hizo un consorcio que estaban los propios alemanes, creo franceses e italianos, pero claro, allá por los años 70 y que se habían dejado de fabricar. Bueno, pues el año pasado desatascaron la situación, estando ya Olaf Scholz en la Cancillería, y anunciaron que van a comprar una treintena de Lockheed F-35, 35 exactamente, algo que les costará unos 8.500 millones de euros. Alemania es un país rico y puede permitirse esos dispendios. Es más, se ha planteado a raíz de este anuncio que lo dieron en el mes de noviembre o de diciembre del año pasado, es decir, hace muy poquito tiempo. Se plantearon incluso que Lockheed empiece a fabricar no todo, pero sí una buena parte, al menos los fuselajes de los F-35 en territorio alemán, mediante una empresa conjunta con Rheinmetall, que son los que fabrican los tanques. Vamos, esto se anunció también. Vamos, que no solo va a comprar los F-35, que incluso los va a fabricar, tanto para el uso de su propia Fuerza Aérea como los de las fuerzas aéreas de otros países de Europa. El problema de la industria armamentística europea
es que ha pasado demasiado tiempo, pues nada menos que 30 y tantos años en estado, no de hibernación, porque se ha seguido lentamente algo de inversión, se han ido mejorando los ejércitos de todos los países de Europa, pero sí de semi-hibernación. Esa misma industria es la que tienen ahora que reactivar lo antes posible y adaptar a los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos son los de la guerra en Ucrania, que era una guerra que no estaba prevista. Nadie hace un año, solo hace un año sí, porque se había producido la invasión hace año y medio. A finales de 2021, pues casi nadie ni siquiera sospechaba que Rusia se podía meter en un lío como el que se ha metido y que la guerra se iba a desarrollar de esta manera. De hecho, esto de que se iba a desarrollar de esta manera y los ucranianos iban a resistir tanto, tampoco estaba previsto hace solo un año, en marzo del año pasado. Sí que es imperativo que se pongan en modo estas fábricas, esta industria, se ponga en modo de máxima producción para mantener bien surtido el arsenal propio y también el arsenal ucraniano, porque esto va para largo. Los ucranianos han consumido buena parte de lo que tenían en su propio ejército. En gran medida eran municiones, armas de la época de la Unión Soviética, que por supuesto pues para reponerlas lo tienen más complicado, y a partir de ahí el ejército ucraniano se está otanizando. Había empezado ya a otanizarse anteriormente, pero ahora se está otanizando a gran velocidad. Hace un año se pensó que esto no duraría mucho. Estoy hablando, estamos a 7 de marzo, ¿no? Pues el 7 de marzo del año pasado llevábamos un par de semanas de guerra, no llegaban, y se pensaba que Ucrania no podría resistir mucho, que a lo largo del mes de marzo caería derrotada y que habría que pensar ya en la posguerra y en cómo se reorganizaba el gobierno ucraniano en el exilio, y que esto, pues que merecía la pena, por supuesto, ayudar a Ucrania a resistir todo lo que fuese posible, pero que no iba a ser una cosa muy larga. Se mostraron, de hecho, los europeos generosos en aquel momento, transfiriendo municiones propias de sus propios arsenales, que ya después irían reponiendo con calma, porque, insisto, esto no iba a durar mucho. Pero claro, ha pasado ya más de un año y esto tiene pinta de alargarse mucho. Vamos, que no tiene pinta de acabar en breve, en una palabra. Sí que esas fábricas tienen que aumentar sí o sí la producción para que los arsenales europeos se mantengan y puedan a un tiempo mantener e incrementar el suministro de armas y de municiones a Ucrania. Pero claro, aquí tenemos un problema, y es que convertir las promesas que hacen los políticos y las intenciones en las reuniones de la OTAN, eso se puede prometer mucho, el papel en definitiva lo aguanta todo. Esas promesas hay que convertirlas en contratos, y eso está llevando más tiempo de lo que muchos esperaban. Los fabricantes de armas, como es natural, están encantados. Les parece una gran idea, quieren mejorar sus cuentas de resultados y están presionando para que les lleguen pedidos cuanto antes. Pero es que esos pedidos no llegan ni al ritmo ni a la velocidad que ellos desean. Y ojo, esto no solo está ocurriendo en Europa. Estados Unidos también lleva retraso en este aspecto. La economía no marcha bien del todo en ninguno de los dos lados del Atlántico y al final los gobiernos, de nuevo volvemos al argumento inicial, el gasto militar no es popular, pero es directamente muy impopular cuando las cosas no marchan bien. Y ahora las cosas no marchan bien, la inflación está por las nubes, hay problemas económicos que no se pueden ocultar. Es decir, a pesar de que no hacen más que enviar armas a Ucrania, hasta el momento, en Estados Unidos estoy hablando, han contratado con la industria armamentística menos de 10.000 millones de dólares. Ojo, estos datos son del propio Pentágono. Esto es aproximadamente un tercio de lo que habían prometido, así que tienen que acelerar como puedan los contratos. El problema de fondo, por lo tanto, no es a estas alturas ya la voluntad política, de ese estadio ya se ha superado, que parece que existe. No hay una sola declaración de ningún gobierno de los países de la OTAN que no haya mostrado su intención o se haya comprometido a aumentar los presupuestos militares. De hecho, este año todos los países todos los gobiernos han tenido que gobernar con nuevos presupuestos que se elaboraron el año pasado, y en todos los casos sí se contemplaba un aumento de gastos en este capítulo. Ese no es un problema. Lo era en el año 2019, cuando no había ni siquiera acuerdo político. El problema es que hay que poner toda la maquinaria administrativa en marcha. Y eso lleva su tiempo. También lleva su tiempo poner a punto la cadena de suministro en las fábricas. Una fábrica de municiones sencillas, simples, proyectiles, vamos. No digamos ya si hace armas, por supuesto, no fabrica por lo general sus
componentes, los compra a otros, a sus propios proveedores, ¿no? Tampoco extrae la materia prima. Todo eso lo compra en el mercado, por lo que la cosa se va alargando hacia atrás. No solo hay que poner a punto una fábrica de municiones, sino todas las fábricas que sirven que proveen a esa fábrica de municiones. Vamos, que llevará un tiempo hasta que todo se ajuste. No se puede poner a funcionar una máquina tan compleja en cuestión de solo unos meses. La OTAN ha sostenido ya varias reuniones con los directores nacionales de armamento de sus 30 miembros con la idea de alinearlos y de que cooperen con la industria y de que agilicen estas contrataciones. Lo que realmente importa, y esto ya lo ha dicho Jens Stoltenberg, es la producción, porque la guerra se está librando ahora y los ucranianos demandan mucha munición y muchas armas. Si tienen que sostener una posición dada, esa posición, si la pierden, la han perdido y podrían retomarla en el futuro, pero eso les va a costar mucho, así que lo ideal es que no la pierdan, y para que no la pierdan necesitan munición y armas. Pero no es tan fácil como llamar a una fábrica y pedirles que aumenten la producción de esto o de aquello. Esto, por desgracia, no funciona así. La industria de defensa en Occidente es una industria muy sofisticada, muy compleja, además no es estatal, es privada, y esto implica contratos con esas empresas. Afortunadamente implica contratos que se tienen que cerrar de manera pública y transparente. Los contratos tienen unos prolegómenos que a veces se demoran mucho. El gobierno primero tiene que identificar la necesidad, tiene que valorarla con expertos, tiene que asignar la partida presupuestaria. En muchos casos eso implica pasar por los parlamentos y que se debata. Luego, una vez ya está todo aprobado, pasa entonces a hacer el encargo. No olvidemos que esto lo va a comprar con dinero de los contribuyentes y tienen que vigilar muy mucho cómo se gasta y en qué se gasta. Pero claro, esto, como decía, no se gasta de cualquier manera. Tiene que hacerse de forma transparente para evitar corruptelas y tratos de favor. Es decir, que requiere concursos públicos. Eso consume tiempo, a menudo consume además debate interno dentro de los distintos países, a veces consume demasiado tiempo, ya que los concursos tardan en resolverse y llegado un punto pueden incluso impugnarse por parte de los participantes si uno de ellos considera que no se ha fallado adecuadamente o conforme a derecho. Puede suceder que se haga un pedido dejando en suspenso una parte del pedido, que es otra de las tradiciones de los gobiernos con la industria de defensa, ¿no? De ver cómo evoluciona la situación. Voy a comprarte 15 aviones y te voy a dejar en el aire otros 15 y ya veremos el día de mañana si los necesito o no los necesito. Es decir, que esa parte del pedido se convierte en algo firme, a menudo se retrasa y pone en aprietos al proveedor, que no sabe si contar o no contar con esos 15 aviones extras. Las cadenas de suministro suponen otro reto importante, como os comentaba antes. Las armas modernas no son hachas y cuchillos, tampoco pistolas sencillas, ¿no? En absoluto. Incorporan materiales y componentes que hay que buscar, que tienen una fabricación, digamos, muy específica y que hay que traerlos de ciertos lugares del mundo. Tienen electrónica muy sofisticada, a prueba de bombas, por supuesto. Es decir, que deben resistir las durísimas condiciones en las que va a ser empleada y, naturalmente, materiales de la máxima calidad. Incluso armas la mar de sencillas, como puede ser un simple Javelin. Cuando lo vemos, que lo utilizan los soldados ucranianos para atacar a los tanques rusos, nos puede parecer algo parecido o asimilable a un bazooka, pero no es del todo. Vamos, que requiere su complicación hasta incluso en los materiales. Por hecho, el aluminio que emplean los aviones o el acero que incorporan los blindados no es un aluminio o un acero cualquiera. Es el mejor aluminio y el mejor acero disponible. Esto trae otro problema. La fabricación es más lenta y se necesita maquinaria específica y personal muy cualificado. Y el personal muy cualificado, por su propia naturaleza, pues no abunda precisamente. A veces nos sucede que nos maravillamos mirando nuestro flamante teléfono móvil que nos acabamos de comprar, que tiene una pantalla gigantesca, 3 cámaras, etcétera, y consideramos que eso es poco menos que tecnología punta. Pero no, eso es tecnología para el gran consumo. La tecnología punta es la militar, es un caza de última generación o un sistema de guerra electrónica. Eso no es ninguna baratija, es caro y lleva tiempo fabricarlo. Esto podría acelerarse si los miembros de la OTAN
estandarizan equipos que vayan a comprar y coordinan los pedidos. Es decir, deciden utilizar un tipo de arma o un tipo de munición concreta para un empeño también concreto. Y a la vez lo piden todo a la vez. Esto facilita bastante las cosas. Eso da certidumbre a la industria, que a partir de ahí pues ya sabe que tiene unos plazos de entrega más predecibles y más seguros durante varios años. Sabe que va a tener carga de trabajo durante 5, 6, 7 años y que por supuesto todo lo que va a fabricar lo va a entregar y lo va a cobrar. Pero claro, esto cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Hace un año, bueno, esto fue solo unos días después de la invasión de Ucrania, el canciller alemán Olaf Scholz aseguró que su país finalmente cumpliría. Hizo falta que los rusos invadiesen Ucrania para que los alemanes despertasen con esto, a pesar de que se lo había pedido Donald Trump 300 veces, pero no le quisieron hacer caso, incluso se reían. Bueno, pues ya aceptaron que sí, que cumplirían el compromiso asumido por todos los aliados de la OTAN en 2014 de gastar al menos el 2% del Producto Interior Bruto en defensa cada año. Pero es que hay mucho que hacer. Una cosa es que lo digas y que a partir de ahora me voy a portar bien. Si lo hubieran hecho en 2014, ahora mismo no nos encontraríamos con estos problemas. Bueno, el propio Scholz tuvo que reconocer que el ejército alemán iba tan escaso de fondos que había barcos de la Marina que se quedaban en puerto por falta de dotación, o helicópteros de la Fuerza Aérea que no volaban por falta de combustible, que no salían a hacer maniobras, pues porque era muy caro mantenerlos en vuelo y no le veían ventajas a hacer esas cosas. Otros países europeos, después de estas declaraciones de Scholz, hechas en marzo del año pasado, siguieron su estela y ahora todos aseguran que alcanzarán el 2% prometido para el año que viene. Ojo, esto puede parecernos baladí, pero no lo es de ninguna manera. Es un cambio sustancial. En 2022, es decir, el año pasado, 9 de los 30 miembros de la OTAN ya superaban el 2%. Podemos pensar que son pocos. Bueno, solo 9 de 30. Pero es que en 2014 solo eran 3. Uno de ellos, por supuesto, Estados Unidos. Bien, en 2014 fue el año que todo empezó. Que empezó lo de Ucrania, aunque en Europa en aquel momento prefirieron mirar hacia otro lado. Ahora el gasto se ha disparado. De aquí a 2026, el gasto militar europeo, que ya ha aumentado en los 2 últimos años, se incrementará, calculan, un 50% y rozará el medio billón con B de dólares. Eso ya es unas 8 o 9 veces lo que dedicaba Rusia hasta 2021 al ejército cada año. Rusia gasta en defensa más que cualquier otro país europeo, tanto en términos relativos como absolutos. Bueno, solo el Reino Unido y Francia se acercan, pero claro, la capacidad de expandir ese gasto es mucho mayor en Europa occidental que en Rusia. Alemania, por ejemplo, gastó en 2021 el 1,4% de su PIB en defensa. Si hubiese sido medio punto más, un 2%, ya habría superado en términos absolutos a Rusia. La economía rusa da para lo que da. Su PIB es sensiblemente inferior al de Alemania, al de Francia, al de Italia o al del Reino Unido. Es parecido al de España. Yo creo que con ese dato ya puede uno imaginar hasta dónde pueden llegar. Con la demanda aumentando más rápido de lo que pueden gestionar la mayor parte de los contratistas de defensa occidentales, algunos miembros de la OTAN lo que están buscando es proveedores alternativos, proveedores fuera. Polonia, que es de los países de la OTAN que más gasta en defensa, ha recurrido a la industria armamentística surcoreana, que está vendiendo, por cierto, más armas que nunca. Corea del Sur es un país aliado, pero claro, no es miembro de la OTAN, no está en el Atlántico, sino en el Pacífico. A cambio, pues puede suministrar armas de calidad razonable a precios muy competitivos. La subida de los 2 últimos años del dólar ha hecho más caras las armas estadounidenses. Pero la decisión de Polonia de recurrir a un país que no pertenece a la OTAN preocupa dentro de la propia OTAN, que quiere más estandarización entre sus miembros, no menos estandarización. Luego, un efecto secundario de este auge armamentístico, de esta nueva carrera armamentística, es que una serie de sistemas de defensa, especialmente los fabricados en Estados Unidos, de pronto se ha despertado un gran apetito por ellos, tiene una gran demanda y es probable que se conviertan en las armas estándar para toda la OTAN en ciertos puntos. En fin, ahí tenemos los misiles de defensa aérea, los Patriot o estos lanzacohetes móviles, los HIMARS, de los que hemos hablado varias veces en la contracrónica, o los propios aviones de combate F-35, que son carísimos y que al principio nadie los quería hace unos pocos años y ahora hay un montón
montón de países que o los han comprado o han anunciado que los comprarán. Bueno, un total de 9 países de la OTAN han pedido ya en firme el F-35 y otros 4 lo están considerando. Esto evidentemente se debe, una vez más, al macropedido que hizo el año pasado Alemania, que como os comentaba antes pidió en firme 35 aviones, cuando curiosamente solo un par de años antes, en 2019, lo había desestimado por ser demasiado caro. En fin, sirva lo que ha sucedido con el F-35 como metáfora de todo lo que está ocurriendo en torno a la industria armamentística. Una industria de la que nadie se acordaba en Europa hasta hace un año, porque las armas son caras e impopulares. Pero bueno, son caras e impopulares hasta que sucede algo que las convierte en necesarias. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Curro, que se plantea si los Países Bajos son un paraíso fiscal. Hola Fernando. Verás, hay un par de puntos que has dado en el programa sobre Ferrovial que yo creo que son debatibles. El primero es cuando dices que los Países Bajos no es un paraíso fiscal. Y mira, yo creo que bueno, a nivel individual por supuesto que no lo es, pero yo creo que a nivel corporativo, yo creo que esto sí que es un paraíso fiscal. Hay muchísimas compañías internacionales, corporaciones internacionales conocidas y no conocidas con sede en los Países Bajos y es verdad que hay otro tipo de incentivos como el hecho de que aquí haya gente de todas las nacionalidades y que se hablen todos los idiomas y que haya un alto nivel de estudios y tal, pero aparte de eso yo creo que muchos de estos incentivos son fiscales y no sé, pues desde las conocidas, así las famosas, pues son Nike, Adidas, la rama europea de Tesla, Netflix, los Rolling Stones o Ariana Grande, grupos de estos de rock y tal. Pero vamos, estos son los conocidos en la punta del iceberg, la Starbucks, no sé, compañías de este tipo, la lista es interminable. Y yo creo que muchos de los incentivos que tienen estas compañías para poner su sede en los Países Bajos son fiscales. Y luego lo que has dicho, que aquí la sanidad es pública, aquí la sanidad no es pública, aquí la sanidad es privada. Lo que pasa es que está muy bien organizada y es muy social. Aquí yo creo que eso sería un debate interesante. Se puede ser privado y social a la vez. O sea, aquí todo el mundo está cubierto. No son historias como, por ejemplo, de las historias estas que escuchas de Estados Unidos. No es que tuvo que vender su casa para operarse y tal. Aquí todo el mundo está cubierto y todo el mundo tiene un precio que tiene que pagar, pero que dentro de sus posibilidades pues es pagable, por así decirlo. Entonces yo creo que igual el debate es un poco diferente, ¿no? Yo creo que en España el debate siempre está entre lo público y lo privado, como si fuera el Madrid y el Barça, ¿no? Como si el público para unos es muy bueno, el privado es muy malo, o al revés, ¿no? Para unos el público es muy malo y lo privado es muy bueno. Y aquí el debate es más entre lo que funciona y no funciona. Y si, por ejemplo, cosas públicas funcionan mejor, como la educación, pues es pública, y se han encontrado pues que la sanidad funciona mejor siendo privada, pues es privada. Lo interesante es que al final funciona. Por ejemplo, el hecho de que todas las compañías de pensiones, o sea, los fondos de pensiones estén invertidos en bolsa, pues porque han encontrado que funciona. No sé si es un debate moral o si es un debate de eficacia, básicamente. Te voy a plantear una pregunta, Curro. ¿Tú crees que un paraíso fiscal para las empresas tiene un impuesto de sociedades del 25,8%? La pregunta es directa, como ves, y sin trampas. Pues bien, eso mismo es lo que tiene Holanda en sociedades. Es más alto que en España, de hecho. En España es del 25%. Lo que sí tiene Holanda es que allí no tributan los dividendos. Aquí lo hacen al 5% desde hace 2 años. Así que desde 2021. Si eso es lo que convierte a Holanda en un paraíso fiscal, España entonces fue un paraíso fiscal hasta 2021. Por lo demás, en fin, es que esto, claro, si lo escucha algún holandés, pues se reirá. El IVA en Holanda es del 21%, que es el mismo que en España. Pero tienen... Lo
ido a mirar para saber cuánto era el reducido. Es que el reducido es menor que en España. Es menor en España. El IVA reducido allí es del 6%, aquí es del 4%, ya sabes, el que se aplica a los alimentos. Luego el tramo marginal del IRPF, del impuesto sobre la renta, vamos, en Holanda es del 52%. Más o menos lo mismo que en España, dependiendo de las comunidades autónomas. Como ves, no es ningún paraíso fiscal y, en fin, ahí están los datos que lo han estado repitiendo como cacatúas. Básicamente la prensa cercana a Pedro Sánchez durante estos días, pero sin aportar un solo dato. Es un paraíso fiscal porque lo digo yo. Caray, no es porque lo digas tú. Cuando dices algo tienes que sustentarlo en datos. A las empresas simplemente las tratan algo mejor, un poco mejor que en otros países. Algo similar a lo que sucede en Luxemburgo o en Irlanda. Luego tiene otra cosa que lo hace especialmente atractivo para las empresas, sobre todo las multinacionales, y es que es un país con una calificación crediticia de AAA. Y esto de cara a la financiación, y no olvides que el mercado está seco, pues viene muy bien. Claro, hay muchos fondos que no invierten en países que no son AAA directamente. Por lo tanto, si tienes una empresa muy grande y necesitas financiarte, pues no vas a poner la sede social en Nuakchot, que está en Mauritania. La vas a poner en una ciudad pues del estilo Londres, del estilo Ámsterdam, ¿no? En fin, creo que una cosa y la otra van seguidas, pero nada, han insistido en el tema este del paraíso fiscal. Pero claro, es que llamamos paraíso fiscal a cualquier cosa, hasta el punto de que un país con un marginal del 52% en la renta y casi un 26% en sociedades le llaman paraíso fiscal y se quedan tan anchos. No te digo los periódicos que lo han dicho y repetido hasta la saciedad los últimos días, porque es que son prácticamente todos los terminales mediáticos del gobierno. Al final los políticos, de tanto dar la matraca con esto, han conseguido que se emplee eso de paraíso fiscal para todo lo que no sea abiertamente confiscatorio. Es todo lo que esté una décima por debajo de lo que yo he puesto, ya es paraíso fiscal. Si decidiesen subir el impuesto de sociedades al 50%, todo lo que estuviese por debajo del 50% ya dirían que es paraíso fiscal. Y no, sinceramente, no es así. Primero porque hasta lo de paraíso fiscal está mal traducido. Paraíso fiscal en inglés es refugio fiscal. Es un lugar donde te puedes refugiar de los abusos fiscales de ciertos gobiernos. Pero bueno, luego respecto a la sanidad, en Holanda no está gestionada por el Estado, pero eso es desde hace solo unos años, unos 10 años creo. Hasta ese momento había una seguridad social y seguros privados. Se combinaban. Lo reformaron y desde entonces creo que pagas un seguro privado obligatoriamente a partir de los 18 años. Antes de eso la sanidad se encarga el Estado. Puedes escoger la aseguradora que prefieras y hay cierta competencia. Las aseguradoras, eso sí, no te pueden rechazar si tu estado de salud no es muy bueno, ni ponerte una prima más alta. Luego no es un sistema estatalizado, pero sí es universal. Es decir, hay un sistema sanitario que cubre a todo el mundo. Porque en el caso de que no puedas pagar ese seguro, porque estás desempleado y no tienes nada, y así lo acredites, evidentemente, el Estado se encarga de pagarlo por ti. Es decir, es un sistema público, pero no estatal, que no es lo mismo, y no me canso de repetirlo. Público es cualquier servicio que se ofrezca al público. Estatal es la titularidad. Los taxis no son estatales, pero sí públicos. Lo mismo sucede con las aerolíneas. Es un sistema, por cierto, el sanitario holandés, que funciona muy bien y que podríamos adoptar aquí si no hubiese esa mentalidad tan estatista. Es decir, si no considerase tanta gente que todo tiene que pasar por el Estado. Bien, seguimos con Àngels, que es de Mallorca y que nos habla del tema este de la enfermera que denunció en TikTok la necesidad de obtener el título C1 de catalán para aspirar a la plaza mediante oposición. Acabo de escuchar La fuga de Ferrovial y me ha encantado. Y al son de lo que ha comentado un contraescucha sobre la chica de TikTok y el catalán, he de decir que aquí y allí, en Cataluña, sacarse el C1 es muy complicado. Yo llevo 2 convocatorias y la verdad es que fatal. El oral, por supuesto, siempre bien. Yo me manejo muy bien en catalán. Para mí es mi segunda lengua, pero catalán es un idioma complicado a la hora de la gramática, porque sacas una regla y tiene 100 excepciones. Pero bueno, me encanta. Quiero aprenderlo y quiero conseguir ese título porque quiero subir en mi trabajo. El problema del catalán, el problema de quizás del vasco, es que es la obligación, es la politización del idioma.
Las lenguas son cultura, son como, o sea, un museo es cultura y a nadie se le pasa por la cabeza poner una bandera en un museo y decir, esto solo es de Mallorca. Bueno, sí, a los catalanes con los papeles de Salamanca. Y nada, simplemente quería comentar esto. Gracias. A mí personalmente no me parece bien que exijan un examen de catalán o de cualquier idioma para la mayor parte de trabajos. Lo dejé claro ayer cuando respondía a aquel contraescucha en la contrarréplica. A ver, para algunos sí es necesario. El de profesor de lengua, pues sí, si vas a dar clases de lengua española, por lo suyo es que estés certificado como mínimo que dominas bien la lengua española, la catalana o la que sea. Pero para el resto basta con saber hablarlos. Hablar es algo práctico. Se sabe si alguien habla un idioma o no, basta una conversación con él. En Madrid no pedimos examen de castellano a las enfermeras. Bueno, no se lo pedimos a nadie en ningún puesto, salvo a los profesores de lengua española. Si vas a hacer una entrevista de trabajo, lo más probable es que sea nuestro idioma y te tendrás que defender. Lo mismo con una oposición. Pues nada, lo mismo debería ser allá donde se habla catalán, gallego o aranés. Debes saber que quizá lo necesites y es bueno que lo aprendas. No sé si os acordaréis de Andrea, mi amiga de la Universidad de Cambridge, que pasó muchas veces por aquí durante la pandemia. Bueno, pues Andrea vive en Cambridge desde hace ya unos años, pero antes de eso vivió en Copenhague. Llegó allí para hacer un máster en diseño de fármacos y ya se quedó a trabajar durante, creo que fueron 2 o 3 años. Al principio no vio la necesidad de aprender danés, porque nadie se lo exigía y porque, bueno, mal que bien se entendía con todo el mundo en inglés. Pues bien, al cabo de un año decidió ponerse a estudiar danés, por su cuenta, porque quería integrarse mejor en aquella sociedad y aspirar a mejores empleos. Recuerdo que me contaba sus avances con el danés y no me quedaba otra que aplaudir, porque es que el danés es una lengua endemoniada. Insisto, nadie obligó a Andrea para que aprendiese danés. Luego ya por las cosas de la vida, consiguió un empleo en Inglaterra, se mudó y dejó el aprendizaje a la mitad, pero vamos, que aún se acuerda de decir muchas cosas en danés. Fue un proceso natural y sin presiones. Algo parecido a lo que le pasa a un rumano cuando llega a Madrid. Empieza poco a poco a aprender nuestro idioma y a la vuelta de un año, pues si le ha puesto interés ya lo domina muy bien. Nadie le ha obligado a nada, se ha obligado él mismo. Pues eso es lo que deberían hacer en Cataluña o en Baleares con el catalán. Si yo viviese allí lo aprendería sin dudarlo. Primero porque me parece una lengua preciosa. Creo que es la más bonita sin duda de todas las que se hablan en España. Y segundo porque me facilitaría mucho la vida, claro. Pero bueno, me molestaría desde luego que me obligasen a hacer un examen. Y me molestaría mucho más que si me quejo me señalasen públicamente. Bien, vamos ahora con Francisco, que nos habla también del caso de esta enfermera. Hola Fernando y Contraescucha. Fernando, has dicho que te parece bien que esta enfermera de Cataluña aprenda catalán porque tiene un trabajo de cara al público en Cataluña. Bueno, a mí no me parece ni bien ni mal, me parece que eso es una decisión personal, de la misma forma que me parece bien que haya catalanes que no hablen catalán, porque me parece que es una cosa que ya damos por hecha, que el buen catalán tiene que hablar catalán, y a mí me parece que eso no es cierto. Y en el caso de la enfermera, de hecho, todos sabemos que todos los que hablan catalán hablan español, ¿no? Porque, de hecho, los mismos nacionalistas defienden que hablan un español mejor que el andaluz, incluso, con tan pocas horas de español, hablan mejor el español que los andaluces, que se lo he escuchado decir más de uno en redes sociales. De igual manera, a mí ni me parece bien ni mal que tú te vistas de chulapón, no me parece ni bien ni mal que te gusten los bocadillos de calamares o el cocido madrileño. No me parece ni bien ni mal, Fernando, porque son cosas muy típicas de un sitio, pero que en realidad no definen que toda la gente de esa zona tenga que ser homogénea. Y por eso yo creo que no nos tiene que parecer ni bien ni mal. Simplemente hay que respetar las decisiones individuales de cada uno. Un abrazo muy fuerte y un saludo a todos los contraescuchas. El buen catalán habla lo que le dé la gana hablar. Y en tanto que un idioma no es más que un código para entender lo que dicen los demás y hacer entender lo que uno dice, lo suyo es hablar el idioma o los idiomas más utilizados en el lugar donde vives cuando llevas cierto tiempo allí. Lo que he comentado antes de Andrea, si vivo en Dinamarca, pues quizá al principio no me sienta muy atraído, especialmente con un idioma tan difícil. Pero a la vuelta a unos meses ya te das cuenta. Y ojo, lo mismo en Cataluña, no por ser buen catalán, sino para comunicarte con todo el mundo. Si tu trabajo es además de cara al público, la necesidad de dominar los códigos lingüísticos del lugar es aún más importante. Caray,
y no es lo mismo ser un programador freelance que trabaja en remoto para una empresa belga desde tu casa que tener que ver a decenas de pacientes al día en un hospital. Bueno, si ese hospital es como esos consultorios de la Costa del Sol o de las Canarias en los que hay muchos extranjeros, seguramente te convenga, y posiblemente te lo exijan, manejarte en inglés, en alemán o en sueco. En Cataluña aproximadamente la mitad de la población tiene el catalán como primera lengua, es decir, como lengua madre. La posibilidad de encontrarte con un catalano hablante de cuna es muy alta. Es cierto que todos esos catalanohablantes hablan también castellano y seguramente el castellano te sirva para un trato ocasional, para vivir allí unos meses o para, no lo sé, si no vives, qué sé yo, en el centro de Barcelona y no tienes que ir, no tienes que atender al público, pues seguramente con el castellano te basta y te sobra, ¿no? O si eres un turista. Pero seguramente yo creo que se te quede en el interior de Cataluña, por supuesto que lo tienes que aprender porque ahí el porcentaje es mucho más alto, pero que se te va a quedar corto hablar solo castellano para un trato diario con todo el mundo. Vamos, a mí no me parece mala idea aprender también su lengua. De hecho, me parece una idea magnífica. Si yo fuese enfermero en Cataluña, aprendería catalán sin dudarlo, porque me sería muy útil en el trabajo y también en la vida privada. Lo que no me gusta, y ya se lo he dicho antes a Ángels, es que las lenguas se impongan por decreto, que es lo que los nacionalistas catalanes vienen haciendo desde hace 40 años. Tampoco me gustan que se utilicen con fines políticos, como han hecho siempre los nacionalistas catalanes y como, por cierto, hizo el nacionalismo español en el pasado con el castellano. Una lengua se emplea si sirve para comunicarse con ella, porque no deja de ser una herramienta, un código. Si tiene el número suficiente de usuarios, ese código se seguirá usando. El catalán lo tiene. De hecho, se ha mantenido en épocas en las que se promocionaba activamente el uso del castellano. Bueno, directamente se imponía el castellano en la escuela. Por eso no tienen sentido medidas como la normalización forzosa o la creación de exámenes para imponer su aprendizaje. Todo lo más que consiguen es hacer de esa lengua algo antipático y generar rechazo, que es lo que expresó en su vídeo de TikTok la joven gaditana que se quejaba por tener que hacer ese examen. Bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla del traslado de Ferrovial a Holanda. Ferrovial traslada su sede social dentro de la Unión Europea y no ha tenido que pedir permiso ni perdón. Que el gobierno le escupa mientras se va refleja impotencia y conciencia de que es algo malo para el gobierno, porque todos intuimos que es algo malo para el país. Si el deterioro de nuestro marco jurídico y fiscal es un continuo, este traslado es un hito que asusta al gobierno porque provoca preguntas de las que sobresaltan al ganado, a los políticos del entorno y a potenciales inversores. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos contraescuchas, llega la contra de hoy, 7 de marzo. Mañana, ya sabéis, es 8 porque el 8 siempre sigue el 7 en todas las dimensiones posibles y en todos los planetas del sistema solar. Así que mañana, 8 de marzo, estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.